Hay un titán cósmico creciendo en el interior del Sol. El gobierno me ha pagado para ocultarlos a todos ustedes. Pero lo que va a ocurrir con nosotros es aterrador. Esta es la historia. Al principio nadie entró en pánico. Esto es lo que me quedó grabado. Nadie gritó. Tampoco nadie salió corriendo. Simplemente nos inclinamos hacia adelante en nuestras sillas y miramos fijamente los números. Es como cuando miras fijamente una palabra que has escrito tantas veces que deja de parecer una palabra y empieza a parecer más bien un sonido accidental. Yo sigo empezando por ahí porque sigo pensando que hubo un momento, en algún lugar de esos primeros segundos, en el que podría haber desviado la mirada, haberlo llamado desviación de instrumento, haberlo registrado como una anomalía de sensor. Tal vez haberlo archivado en algún lugar secreto y haber dejado que se convirtiera en un problema ajeno. Sí, he pensado mucho en eso durante la semana siguiente. Aquella versión de mí que desvía la mirada. Pienso en él como piensas en un camino que no tomaste antes. Una decisión que podría haberlo cambiado todo. No exactamente como el arrepentimiento. Oh, no. Sino más bien como un dolor especial por la persona que tuvo que seguir sin saberlo. Hey, hola a todos. Me llamo Adrián y soy físico solar y trabajo en el Observatorio Solar Nacional en Sunspot, Nuevo México. Sí, es uno de esos nombres de lugares que parecen totalmente inventados, pero no lo son. Se encuentra en el borde de las montañas de Sacramento, tal vez a unos 2700 metros de altitud. El lugar es seco, frío y también desértico. A esta altitud el aire tiene un ligero sabor mineral y el cielo nocturno es tan oscuro y denso que se puede ver la Vía Láctea como una estructura física, no como una pequeña mancha. Es ahí donde llevo 11 años trabajando. Acepté el puesto porque estaba lejos de todos aquellos antes quienes me habían puesto en ridículo, los cuales eran la mayoría de los profesionales de mi campo en aquel entonces, y también porque la infraestructura de monitoreo del observatorio es la mejor del país, sin olvidar que tenía 33 años, y aún creía que si ponía suficientes horas y suficiente silencio entre mí y lo sucedido, podría hacer que el mundo olvidara que había predicho el fin de todo, y que me había equivocado. Mi especialidad es la heliosismología. Esa palabra suele hacer que la gente se quede vidriosa y totalmente fría en las fiestas, así que he pasado desarrollando una explicación mucho más breve. La más sencilla es la siguiente. Verán, el Sol no está en completo silencio. El Sol vibra constantemente en ondas resonantes bajas que recorren todo su cuerpo como el sonido que viaja a través de una campana recién golpeada. Y esas vibraciones transmiten información sobre su interior, como el sonido de una campana transmite información sobre si está rota o no. No podemos ver el interior del Sol directamente, por obvias razones, como tampoco podemos ver el interior de una catedral mirando los muros exteriores, pero sí que podemos escucharlo. Podemos escuchar cómo resuena y mapear la forma de los ecos y a partir de ahí reconstruir una imagen de lo que sucede a kilómetros y kilómetros bajo esa superficie, a profundidades donde la presión es tan incomprensible que la materia misma se comporta de forma distinta a cualquier cosa que aparezca en un libro de texto. Y sí, eso es básicamente lo que yo hago. Escucho al Sol e intento comprender lo que éste me dice en forma de señales. El problema es que básicamente hace 5 años, antes de que esta historia comenzara, estaba convencido de que me había anunciado algo totalmente catastrófico. Yo encontré anomalías de resonancia en los datos heliosémicos que interpreté como señales de una inestabilidad inminente en el interior solar. Nada más y nada menos que una cascada de fallos estructurales que predecería un evento solar de una escala nunca antes vista en la historia registrada. Yo lo escribí y lo compartí con mis colegas. Le conseguí una entrevista a una periodista científica de confianza. Y en algún punto entre mi lenguaje cuidadoso y sus decisiones editoriales, la palabra inminente y apocalíptica apareció en un titular. La frase riesgo civilizatorio en el subtítulo y mi nombre apareció bajo ambos créditos.
Sin embargo, el evento apocalíptico nunca ocurrió. No hubo tal catástrofe. El sol continuó comportándose con normalidad. Mis datos fueron revisados por un comité de personas que, según la generosidad con la que se quisiera interpretar sus motivaciones, intentaban comprender genuinamente lo que había descubierto o demostrar que no tenía nada que ver con lo que yo había dicho. Concluyeron que mi interpretación había sido un total error. No fraudulento ni malicioso, simplemente un error. El tipo de error que les ocurre a las personas demasiado confiadas que se enamoran de sus propios hallazgos. Así que me trasladaron de mi puesto de investigación senior a un puesto de supervisión básico, lo que en jerarquía de descensos científicos equivale aproximadamente a que me dieran una linterna y que me digan que vigile la puerta. Sí, como un simple guardia de seguridad. Yo pasé los 5 años de mi vida próximos vigilando esa puerta, haciendo mantenimiento a los instrumentos, redactando informes resumidos que nadie leía y desarrollando una estrecha relación con la máquina de café al final del pasillo y trabajando de madrugada, cuando nadie más me pedía nada. Lo mismo que he estado haciendo desde que encontré la anomalía por primera vez escuchándolo. Y quiero ser honesto contigo sobre algo, porque esta historia te pedirá que creas en varias cosas que ponen en duda lo que tú crees saber. Este video te volará la cabeza, y creo que merece la honestidad como base. Nunca dejé de creer que lo que medía hace 5 años era real, no una mala interpretación ni un error en mi procesamiento, sino que es algo real. Creía entonces y creo ahora que algo ocurrió dentro del Sol durante ese periodo, algo que los instrumentos registraron correctamente y que describí correctamente, pero simplemente no resultó en el evento superficial que yo predije. No pude explicar si fue porque mi comprensión de la cadena casual era errónea o porque lo que se estaba formando dentro del Sol se redirigió de alguna manera. No podría decirlo, pero las cifras habían sido reales. Simplemente significaban algo distinto de lo que yo pensaba. Esa creencia era, profesionalmente hablando, una desventaja. No puedes decirle al comité que revisó tu trabajo y lo encontró deficiente que, de todas maneras, creías que tú tenías la razón. No puedes volver al campo con esa bandera ondeando. Así que simplemente me lo guardé para mí como quien guarda una astilla demasiado profunda para alcanzarla. Volví a mi puesto de observación y seguí observando, diciéndome que si tenía razón, el sol acabaría por decírmelo. Y vaya que tenía razón. Sin embargo, ojalá no lo hubiera tenido. Recuerdo que era miércoles de finales de octubre. Llevaba en mi puesto de trabajo desde antes de las 6 de la mañana, lo cual no era raro en mí. El observatorio tenía una cualidad particular antes de que llegue el resto del personal. Un silencio sereno, casi meditativo, donde el zumbido de los aparatos electrónicos y el suave sonido del sistema de ventilación son los únicos sonidos aquí. El sol que se asoma por las ventanas aún está lo suficientemente bajo como para que su luz dorada y lateral haga que toda la sala de control parezca sacada de un sueño. Sí, me agradan estos horarios. Siempre me ha gustado. No hay que rendir cuando nadie nos ve. Y hay algo en trabajar solo con tantos datos que me parece un trabajo real y honesto. El único trabajo que realmente importa. Mi técnico, el cual es un estudiante de posgrado llamado Owen, llegó sobre las 7 de la mañana con café para los dos. Owen tenía 26 años. Era metódico como solo lo son las personas que crecen profundamente ansiosas y tienen la costumbre de llegar con ambas tazas ya preparadas, una negra para mí y una de azúcar para él, y la dejaba sobre la mesa sin ceremonias, como si el pequeño ritual diario fuera una especie de ofrenda a los dioses que gobiernan las lecturas de los instrumentos. Apreciaba este gesto de él. No exigía mucho, simplemente se presentaba, hacía el trabajo, hacía buenas preguntas, y aún no había desarrollado ese cinismo defensivo que suelen producir las largas carreras en la ciencia con poca financiación. Ese día estábamos analizando lecturas heliosísmicas rutinarias. Los datos de la noche anterior se habían procesado sin ningún problema. Estaba redactando un informe resumido que sería leído por 2 personas y archivado en una carpeta que no se había abierto desde marzo. El sol brillaba como él, único e inigualable. La mañana brillaba como la mañana normal, y yo estaba tomando mi segundo café, y pensando si necesitaba pedir más líquido de calibración para una máquina.
que te dice todo lo que necesitas saber sobre lo normal que fue el día hasta el momento en que dejó de serlo. El gráfico de luminosidad se movió. Quiero describir esto con cuidado, ya que la diferencia entre lo que sucedió y lo que ocurre normalmente es altamente fundamental. La luminosidad solar fluctúa constantemente. La granulación en la superficie solar, las células convectivas que se agitan y hierven, crean un ruido constante de bajo nivel en las mediaciones de brillo. Una rugosidad en la línea que parece el trazo de un latido de un monitor, ligeramente hacia arriba, ligeramente hacia abajo, pero nunca totalmente plana. Ocasionalmente hay una característica más grande, como un grupo de manchas solares o tal vez una región activa, la cual causa una inclinación más profunda, gradual y amplia. El tipo de valle superficial que parece lo que es algo físico cambiando en una superficie. Pero lo que hizo el gráfico en ese momento no fue algo normal. ¡Oh, no! La línea descendió limpia y verticalmente como el borde de una regla, una reducción del 3,4% en la luminosidad solar. Esta entró sin previo aviso y se mantuvo así durante 1,2 segundos y salió de la misma manera en la que entró, limpia, vertical e instantánea, sin ningún borde de entrada ni curva de salida. Hubo un rectángulo que se clavó en los datos como si alguien hubiera pulsado la tecla. De repente, la taza de café de Owen emitió un leve ruido al dejarla sobre el escritorio. Yo le dije en voz baja la siguiente orden: «Por favor, amplíala». Él hizo lo siguiente y amplió la imagen. La mancha se veía aún más nítida con mayor resolución, sin suavizado de artefactos ni sangrado de píxeles en los bordes. Cada intervalo de muestreo mostró el mismo valor durante todo el evento, el cual era uniforme hasta el límite de la precisión del instrumento. Fuera lo que fuese que hubiera pasado, no se había comportado como la luz cuando algo cambia físicamente en una superficie radiante. Como la luz cambia gradualmente, la luz tiene bordes, pero este no tiene bordes. Yo levanté el teléfono antes de decidir qué iba a decir. Llamé primero al Instituto de Astrofísica de Canarias en las Islas Canarias porque tengo un colega ahí con la que había trabajado el año anterior en una pequeña colaboración heliosísmica y sabía que me contestaría pronto. Luego llamé al Observatorio Solar de Montaña en Hawái. Llamé al Observatorio Astronómico Sudafricano y también llamé a la División de Monitoreo Solar de Konaha en Australia. Cada llamada me llevó 4 minutos, tiempo suficiente para superar las formalidades y el cansancio profesional que conllevan las llamadas inesperadas a horas inusuales. Fue el tiempo suficiente para preguntarles si habían visto alguna anomalía de luminosidad en los últimos 30 minutos y escuchar la pausa que me indicó la respuesta antes de que me la dijeran. Para la cuarta llamada dejé de preguntarles si lo habían visto. Yo les preguntaba si sus marcas de tiempo coincidían con las mías, y sí, así fue. Todos los observatorios solares a los que llamaba y para el mediodía de ese día ya había llamado al menos 11. Ellos habían registrado el mismo evento solar 11 veces, la misma magnitud con la misma duración y el mismo perfil perfectamente rectangular. Y aquí está lo que necesito que reflexionen por un momento, porque ese es el fundamento de todo lo que sigue a continuación. Todos lo registraron al mismo tiempo, no aproximadamente en el mismo momento, ni con una diferencia de segundos. Oh, no. No había un margen que pudiera explicarse por retrasos en la transmisión, la desviación del reloj o las ligeras variaciones en la geometría orbital que afectan el momento en que la luz de formación solar particular llega a un punto específico en la Tierra, ya que dentro de los límites de resolución de los relojes atómicos que estas instituciones usaban para marcar el tiempo de sus datos, es decir, con precisión de aproximadamente 110.000 segundos, cada instrumento que observaba el Sol sobre esa superficie de la Tierra había registrado este evento simultáneamente. Deben saber una cosa, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Quiero decirlo de nuevo porque creo que es fácil de escuchar y no absorber por completo. El Sol está a unos 93 millones de millas de distancia. La luz que viaja a la velocidad máxima permitida para cualquier objeto en el universo tarda 8 minutos en recorrer esa misma distancia.
Si algo cambia en la superficie solar, el cambio se propaga en forma de luz, la cual llega a la Tierra 8 minutos después. Luego llega a diferentes partes de la Tierra en momentos ligeramente distintos, ya que la Tierra es curva y el Sol no está directamente sobre cada punto al mismo tiempo. La diferencia es de fracciones de segundo, pero está ahí. Sí, tiene que estarlo. Está inscrita en la geometría de la situación. Lo que observamos, sin embargo, no tenía ninguna geometría, estaba en todas las partes a la vez. Yo estuve sentado en la sala de control un buen rato después de colgar el teléfono. Después de mi última llamada, Owen estaba en su puesto de trabajo detrás de mí. Podía oírlo respirar con calma y con cuidado, sin hablar porque había interpretado la situación correctamente y comprendía que hablar no serviría de nada. Yo abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué la libreta que guardaba desde mi posgrado. Mi tutor me había dado una el primer día y me dijo que anotara todo lo que no encajara antes de convencerme de que sí, porque lo que no encaja aquí es lo único que vale la pena saber. Yo llené 14 a lo largo de los años. La mayoría de mis entradas eran aburridas. Discrepancias de calibración, ruido anómalo en instrumentos secundarios, inconsistencias en las mediciones que resultaron tener explicaciones triviales. Algunas eran un poco más extrañas, pero mis últimas entradas antes de cerrar el cuaderno hace 5 años con las lecturas que acabaron con mi carrera estaban ahí. Abrí una página en blanco y escribí una línea. Así no funciona la luz. Escribí. Luego guardé el cuadernillo en el bolsillo. Volví a la estación de monitoreo y busqué la señal de neutrinos. Pero creo que necesito explicar qué son los neutrinos, porque esta parte es importante, y quiero asegurarme de que quede claro para todos ustedes en este video. Los neutrinos son partículas subatómicas producidas como subproducto de las reacciones de fusión nuclear que alimenta al Sol. Casi no tiene masa ni carga eléctrica, lo que significa que interactúan con casi nada. La intuición física que la mayoría de la gente tiene sobre la materia, la sensación de que las cosas son sólidas, de que hay superficies y colisiones y de que los objetos se bloquean entre sí, no se aplican a los neutrinos. Un solo neutrino puede atravesar un año luz de plomo sólido sin tocar nada. Aproximadamente 100.000 millones de ellos pasan por tu pulgar cada segundo sin que tengas la menor conciencia de ellos. Estás hecho principalmente de espacio vacío a nivel subatómico, y los neutrinos se deslizan a través de él como luz a través de una ventana. La razón por la que son importantes para la ciencia solar es la siguiente, porque estas cosas básicamente nunca interactúan con casi nada, se escapan del núcleo solar en el instante en que se reproducen. La luz generada por la fusión en el núcleo tarda decenas de miles de años en ascender a través del denso interior solar antes de escapar finalmente de la luz solar. Los neutrinos no tardan nada, son una señal directa en tiempo real de reacción de fusión que está ocurriendo ahora mismo en el centro del Sol, todo a 900.000 kilómetros bajo la superficie. ¡Qué loco!, ¿no? Al medir el flujo de nutrientes del Sol se observa literalmente el momento presente del núcleo solar, no como hace 8 minutos. Ahora, la señal de neutrinos estaba plana, sin reducción, sin ruido, sin mostrar la señal esperada, degradada por algún problema del instrumento. Era tan plano. El contador que debería haber estado aumentando mientras los neutrones interactuaban con el detector estaba en cero. Había estado en cero durante todo el evento. Durante 1,2 segundos el núcleo solar, según los detectores de neutrinos, simplemente se había detenido. Yo cerré la fuente y volví a abrirla. La lectura actual había vuelto a la normalidad y el contador seguía avanzando a su ritmo habitual. El evento ya había terminado. Su registro permanecía en el archivo como una cicatriz. Yo lo miré fijamente durante 6 minutos sin moverme ni hablar. Sé que fueron 6 minutos porque después revisé la hora. Luego volví a levantar el teléfono y llamé a Japón. Ahí hay un observatorio de neutrinos llamado Super Kamonde, enterrado bajo el monte Kenue en la prefectura de Jeju, Japón. Si quieres comprender la magnitud de la ambición humana en el estudio del universo, este lugar te ayudará a comprenderlo mejor que casi cualquier persona que pueda describir esto.
Se construyó dentro de un antiguo túnel de una mina de zinc, a 1000 metros de altura sobre roca sólida de montaña, ya que esa cantidad de roca es suficiente para filtrar el bombardeo constante de partículas cósmicas que, de otro modo, ahogarían la señal que se intentó escuchar. El detector es un cilindro de acero de 41 metros de altura y 39 de diámetro, lleno de 50.000 toneladas de agua ultrapurificada. Esta no es agua limpia, es agua ultra pura, es decir, agua desprovista de prácticamente todo, de cada mineral disuelto, de cada ion y de cada molécula que no sea hidrógeno ni tampoco oxígeno. Es agua tan reducida a su esencia que disuelve el metal si se deja en contacto con ella el tiempo suficiente. El interior del tanque está revestido de aproximadamente 13.000 tubos fotomultiplicadores. Cada uno es una gran semiesfera dorada de unos 50 centímetros de diámetro que en fotografías parece el ojo compuesto de una enorme criatura de las profundidades marinas. Estos tubos detectan el tenue destello de luz azul que se produce cuando un neutrino, en una de sus extraordinariamente y raras interacciones con la materia, choca con una molécula de agua y produce una breve cascada de partículas cargadas que se mueven a una velocidad superior a la de la luz. Es un fenómeno llamado radiación de Cherenkov. La geometría de cono de luz resultante indica a los investigadores qué tipo de neutrinos era y cuánta energía transportaba. En un día normal, esta catedral de tecnología y esfuerzo, con 50.000 toneladas de agua ultrapurificada, detectan aproximadamente 30 interacciones de neutrinos solares en 24 horas, 30 de los billones y billones que la atraviesan cada segundo. La investigadora principal era Amaya. Tenía 38 años, era serbia de nacimiento y japonesa, con la misma concentración científica que se adquiere tras pasar 6 años en una habitación a 1 kilómetro bajo la tierra, escuchando las huellas de partículas prácticamente inexistentes. No era una persona que usara las palabras con ligereza ni gastara energía emocional en cosas que no pudiera medir. Yo la conocí en una conferencia en Kioto 3 años antes y nos entendimos como dos personas que se comunican principalmente con datos, sin necesitar mucho el uno del otro, salvo precisión y constancia. Antes del segundo timbre, su voz era monótona y controlada, algo que la distingue de su habitual monotonía. Era como una superficie que se vuelve plana y se coloca algo pesado encima, y antes de que pudiera decir algo, ella me dijo: «Nuestra cuenta bajó a cero durante 1,2 segundos. Yo contesté que sí. No coincide con ningún modelo estelar al que tenga acceso. Dijo: «Sí, ya lo sé», respondí, y hubo un silencio que no era vacío. Luego ella contestó: «Hice una simulación hace años, no como una hipótesis seria, sino como un experimento mental. Algo que mi supervisor descartó de inmediato y me dijo que no publicara porque según él dañaría mi reputación». Hubo otra pausa. «Estoy mirando las cifras de este evento y quiero decirte que coinciden casi exactamente con la simulación», dijo. Yo le pregunté qué había modelado la simulación y dijo que se trataba de una interferencia externa como la reacción de fusión, no de un evento solar interno, algo que actúa sobre el núcleo desde el exterior y lo suprime. Yo no le pedí que dijera nada más. Acordamos mantenernos en contacto y compartimos nuestras líneas directas y colgamos. Yo me quedé pensando en eso un momento. Luego me levanté, me acerqué a la ventana y miré el sol que estaba en su posición habitual, en su cielo azul habitual, brillando con su luz habitual. Yo pensé en que toda la luz que veía tenía 8 minutos de antigüedad. El sol que miraba era el mismo que había sido 8 minutos antes. El sol actual era invisible para mí, sellado tras la velocidad de la luz, una realidad que no podría ver hasta dentro de 8 minutos. Yo volví a mi escritorio. Me serví café que no me había terminado y me lo tomé frío. Yo debería hablarle esto con Owen porque estuvo presente en todo esto y no le había dicho casi nada. Ahora estaba sentado en su estación de trabajo realizando sus propias comprobaciones, extrayendo datos de las señales satelitales y los archivos de la red, el tipo de trabajo de triangulación minucioso que hacía sin que nadie se lo pidiera, porque comprendía intuitivamente que una documentación exhaustiva marcaba la diferencia entre creer y no creer. Él llevaba en el programa el tiempo suficiente como para haber escuchado directamente lo que me había pasado 5 años antes, y creo que era consciente de ello.
Como un colega joven es consciente de las heridas de su mentor, sin darle más vueltas, pero consciente de su gravedad, precavido ante posibles contagios. A media mañana levantó la vista de la pantalla y dijo en voz baja y sin preámbulos lo siguiente: «Los satélites están equivocados, señor». Yo le pregunté a qué se refería. Dijo que 3 de los satélites de observación solar habían registrado una laguna en sus datos a bordo, no un fallo de funcionamiento ni una señal de corrupción, sino una ausencia total de telemetría registrada durante un periodo de 2 segundos centrados en la ventana del evento. Era como si los satélites durante la duración exacta del parpadeo simplemente no hubieran registrado nada. Yo pregunté cuáles satélites y él los nombró. Estaban en plenos orbitales diferentes operados por agencias distintas. No tenían nada en común salvo que sus paneles solares estaban orientados hacia el sol en el momento del evento. Yo lo escribí en mi cuaderno. A primera hora de la tarde el evento ya había encontrado público. Un astrónomo aficionado en Portugal había estado operando un pequeño heliostato para un proyecto personal y tras detectar la caída de su equipo publicó las imágenes sin editar en un foro de astronomía con un subtítulo que es más una pregunta que afirmación. El titular decía: ¿alguien más vio esto? En pocas horas el hilo tenía cientos de respuestas y el tono había pasado de la burla suave a la seriedad confusa, llegando a la particular emoción eléctrica. Es el tipo de zumbido que se produce en internet cuando personas que saben lo que ven empiezan a encontrarse. Observadores independientes habían contrastado las grabaciones con programas automatizados de sondeo del cielo, telescopios universitarios y satélites meteorológicos con sensores de luz apuntando en la dirección correcta. El evento fue real y fue observado por equipos que no tenían conexión entre sí ni posibilidad de un error de calibración compartido. La NASA emitió un comunicado a las 6 de la tarde. Yo lo leí con atención porque quería entender qué sabían y qué preferían ocultar. El comunicado describía una pequeña anomalía instrumental registrada por los sistemas de monitoreo solar de todo el mundo y enfatizaba que no se había detectado ningún evento solar significativo y que las investigaciones ya estaban siguiendo el curso. Fue una declaración técnicamente precisa que no comunicaba absolutamente nada. Además, noté que fue emitida en aproximadamente 3 horas por una agencia que normalmente tarda mucho más en decir algo, lo que me indicó que alguien en un puesto muy alto había decidido rápidamente que gestionar la respuesta pública era más importante que comprender el evento. Esa noche yo me contacté con el comandante Rock, quien dirigía el Centro de Predicción Meteorológica Espacial en Noah Polder. Rock era un hombre preciso y de carácter firme que había pasado 20 años en inteligencia de radar de la Marina antes de pasar a la defensa contra el clima espacial, y se comportaba como suelen hacerlo los militares cuando han pasado décadas en entornos donde la claridad de la comunicación marca la diferencia entre una catástrofe y su prevención. Él pensaba en matices de amenazas, hablaba con evaluaciones de probabilidad y árboles de precisión. Me llamó porque yo era, como él mismo lo expresó sin especial entusiasmo, la persona del equipo de monitoreo cuyo nombre no dejaba de sonar en las llamadas entre agencias que mantenía desde media tarde. Quería saber si se trataba de un precursor de eyección de masa coronal. Le dije que no tenía un marco que me permitiera responder a esa pregunta, y esa era la respuesta sincera. Un precursor de CME tiene una firma observacional específica, un patrón de evolución del campo magnético y actividad superficial que los investigadores experimentados aprenden a interpretar de la misma manera que un cardiólogo interpreta de los primeros signos en un evento cardíaco. Pero lo que habíamos observado aquí no tenía relación con esa señal, no tenía actividad superficial en absoluto, no tenía nada que ver, por lo que pude ver, con ningún proceso que yo reconociera, a lo que Rock dijo: «Dame un rango de probabilidad». «Señor, yo no tengo ningún rango», respondí. Él guardó silencio un momento y luego contestó: «Entonces te diré lo que voy a hacer. Voy a iniciar protocolos preventivos de protección de la red en las regiones de latitud norte con mayor riesgo. También avisaré a los principales operadores de satélites y a falta de información que indica lo contrario, asumiré que lo que estamos viendo es el precursor de un evento geomagnético similar o superior al evento Carrington de 1859.
ya que prepararse para ello y equivocarse es una posibilidad de supervivencia, mientras que no prepararse y equivocarse es la extinción. Yo dije que le entendía, a lo que él me contestó: necesito que entiendas algo más, chico. El evento de Carrington derribó una red telegráfica. Si algo equivalente impactara a la red eléctrica moderna, no estaríamos hablando de solo chispas y fusibles fundidos. Nos referimos a centrales transformadoras chamuscadas, las cuales tardarán 18 meses en fabricarse y los cuales se quemarán simultáneamente en los 5 continentes. Hablamos de un cronograma de recuperación medido en años, no en meses ni semanas. Cadenas de suministros de alimentos, sistemas de tratamiento de agua, infraestructura hospitalaria, cada parte de la civilización que funciona con la electricidad se vendría abajo. Necesito saber qué le está pasando a ese sol, y necesito saberlo antes de que sea demasiado tarde para hacer algo con esta información. Tras decir eso, colgó. Yo me quedé en silencio un momento, y luego fui a buscar a Owen y le dije que se fuera a casa a dormir porque uno de nosotros lo necesitaba, y que lo llamaría si algo cambiaba durante la noche. Él me miró un momento y dijo: ¿tú no vas a ir a dormir? No, probablemente no, contesté. Asintió y se marchó. Yo volví a mi escritorio, y el observatorio se instaló en su silencio nocturno a mi alrededor. Los instrumentos estaban zumbando, el mundo exterior estaba oscuro, las montañas de Sacramento estaban invisibles bajo las estrellas. Luego recibí un correo electrónico de Kira en mi bandeja de entrada. Lo esperaba como uno espera cosas que nunca ha anticipado conscientemente. Es como cuando tomas el teléfono y ya está sonando. Kira era un destacado teórico de la evolución en el CRN, un austriaco de nacimiento y con una personalidad compleja, el tipo de científico que acertaba constantemente en los temas importantes, tanto que la gente había dejado de interactuar con él porque a menudo se mostraba muy insoportable. Le habían rechazado 3 artículos en los últimos 2 años por ser demasiado especulativo, lo cual en la física es una acusación incriminatoria. Su reputación tenía una matiz de grandiosidad aislada que lo hacía fácil de descartar. Yo lo conocí una vez en una conferencia y pasó unos 20 minutos explicándome por qué mi campo era fundamentalmente limitado. Luego me compró una bebida y estuvo extrañamente cálido durante el resto de la noche. Yo llegué a la conclusión de que era una de esas personas cuyas habilidades sociales simplemente estaban en una zona horaria diferente de sus habilidades intelectuales. Él había publicado una preimpresión en el archivo de física a las 11 de la noche. Tenía 40 páginas, estaba repleta de citas, y solo el resumen requería 3 lecturas minuciosas. El argumento era el siguiente: lo que los observatorios solares del mundo habían registrado esa tarde era consistente en cada detalle medible con el paso de lo que Kira llamaba un evento de límite de energía al vacío, un frente de onda que se propagaba desde algún lugar del espacio interestelar y que representaba el borde delantero de una región donde el estado energético fundamental del espacio-tiempo mismo era ligeramente diferente a lo que es aquí. El paso de este límite a través del sistema solar argumentó que interactuaría con el plasma de alta densidad del interior solar de una manera que produciría exactamente el perfil de medición que habíamos observado: instantáneo, simultáneo y global, sin actividad superficial asociada. No decía que el límite se hubiera traspasado, decía que algo había llegado con él y se había quedado. Los comentarios en la preimpresión no fueron amables. Físicos experimentados de 3 países ya habían aportado variaciones de la misma respuesta. Kira llevaba años esperando un evento anómalo para sustentar esta teoría, y ahora él había encontrado su oportunidad. Decía que la teoría era infalciable, a corto plazo, y por lo tanto publicarla en el contexto de un incidente público en curso era científicamente irresponsable, que la preimpresión representaba un error de juicio y se citaría durante décadas como un ejemplo de cómo no hacer ciencia. Yo leí el artículo 2 veces, tomé notas al margen en mi cuaderno y no hice comentarios públicos. A la mañana siguiente era jueves. El mundo había cambiado ligeramente, como a veces ocurre cuando no se ve, gradualmente y luego ¡bang!, de repente.
Los medios de comunicación habían decidido que el evento era una anomalía en el sensor, una decisión tomada casi exclusivamente por razones de control más que por razones de evidencia. Las declaraciones oficiales de la NASA y la Agencia Espacial Europea habían tenido un tono lo suficientemente seguro como para permitir que la cobertura adaptara a ese enfoque sin resultar irresponsable. Varios periodistas científicos con auténtica experiencia se opusieron, pero sus artículos se publicaron en lugares que no llegaban a quienes más necesitaban leerlos. Sin embargo, las aves no consultan a periodistas científicos. El informe empezó a aparecer en foros de observación de aves y canales de monitoreo de vida silvestre por la mañana, y para el mediodía ya había captado la atención de investigadores de varios departamentos de ornitología, los cuales comenzaron a contrastarlos. Las especies migratorias del hemisferio norte ya habían desviado su rumbo, no de forma espectacular ni de forma que se percibía como una observación casual, sino de forma consistente. Las bandadas que deberían haber viajado hacia el sur se inclinaban hacia el este o volaban simplemente en círculos. Un investigador en Islandia publicó imágenes de virajes árticos volando en espirales amplias y lentas sobre el océano abierto por tercera hora consecutiva. Los comentarios en la publicación tenían un aire de desconcierto que los distinguía del asombro habitual ante el comportamiento de las aves, porque quienes los publicaban eran expertos, personas que habían dedicado su vida a aprender el vocabulario de la migración, y lo que veían no figuraban en ese vocabulario. ¡Oh, no! Las aves se orientaban mediante múltiples sistemas, uno de los cuales es la sensibilidad al campo magnético terrestre. La actividad solar puede perturbar ese sistema. No se había producido ninguna perturbación geomagnética. Todos los magnetómetros del planeta registraban un campo solar estable y normal. No había ningún evento solar documentado que explicara a qué respondían las aves. Y sin embargo, las aves respondían a algo. Pasé la mañana siguiente revisando la cola de procesamiento heliosístico, buscando cualquier cosa que pudiera haber marcado erróneamente como ruido en las semanas previas al evento. Owen, mi compañero, había llegado temprano y estaba haciendo lo mismo por su cuenta en el archivo. Alrededor de las 10 de la mañana encontró algo que lo dejó frío en su puesto de trabajo durante unos 30 segundos antes de llamarme. Había una leve señal inusual en los datos heliosísmicos de aproximadamente 3 semanas antes del evento. Estaban sin marcar, sin procesar, ocultos en el fondo, por debajo del umbral que habría activado una alerta. Owen solo lo encontró porque lo buscaba específicamente, realizando búsquedas en el perfil acústico posterior al evento para comprobar si la anomalía tenía antecedentes. La señal era débil, pero estaba ahí. Era una ligera asimetría en los tiempos de viaje en las ondas acústicas desde el interior profundo del Sol, una diferencia tan pequeña que en circunstancias normales sería indistinguible del ruido. Yo observé la señal durante un buen rato y luego llamé a Amaya. Me dijo que esperaba mi llamada. Había estado realizando sus propios análisis históricos del archivo de neutrinos, buscando cualquier desviación en el recuento de neutrinos solares de referencia en las semanas previas a este evento. Y sí, había encontrado algo, una ligera supresión periódica en el flujo de neutrinos que se remontaba a unas 3 semanas. Era tan pequeña que individualmente no activaría ninguna alerta, pero un puñado de conteos por debajo de lo esperado en una hora dada eran lo suficientemente consistentes en todo el archivo como para que llamara su atención. Ahora que sabía dónde buscarlo, dijo que algo había estado ahí durante al menos 3 semanas. Oye, Amaya, necesitamos ejecutar la inversión heliosísmica completa, dije. Lo sé, llámame cuando esté lista, ella respondió. Una inversión heliosísmica es el proceso mediante el cual se toman los datos de las ondas acústicas y se trabaja a partir de ellos hacia atrás para construir una imagen del interior solar. Sí, es bastante lento, requiere importantes recursos informáticos y también una calibración cuidadosa. El resultado final es un mapa tridimensional de la densidad del cuerpo solar que, dentro de los límites de resolución de la técnica, indica que se encuentran los objetos, su densidad y su movimiento.
En circunstancias normales se realiza una inversión durante semanas o meses para obtener una imagen fiable, pero nosotros no teníamos semanas ni mucho menos meses. Owen y yo pasamos la mayor parte de la noche del jueves trabajando los datos disponibles en el sistema de procesamiento, a su vez ejecutándolos a la velocidad que permitía el hardware. El resultado llegó alrededor de las 3 de la mañana. Yo lo imprimí. Era algo inusual en este tipo de datos. Normalmente trabajamos con ellos en la pantalla, pero algo me hizo querer plasmarlo en papel. Yo lo extendí sobre mi escritorio bajo la luz directa y lo observé en la zona convectiva profunda del Sol, a unos 200.000 kilómetros de profundidad, ni más ni menos. Había una anomalía allí. Era una región del interior donde el comportamiento de las ondas acústicas era incorrecto, donde las ondas que entraban en la región desde todos los ángulos no regresaban y no se reflejaban ni se dispersaban, mucho menos llegaban al lado opuesto con su energía redistribuida, simplemente desaparecían. La región era esférica, según la resolución que se podía determinar, y su diámetro era de aproximadamente 140.000 kilómetros. Como referencia, el diámetro del planeta Júpiter es de 140.000 kilómetros. Algo del tamaño de Júpiter estaba dentro de nuestro Sol y se estaba comiendo todo el sonido. Yo observé esa imagen durante un buen rato. El Sol seguía brillando allá afuera. Había brillado desde antes de que me sentara, y esta brillaría cuando me levantaba. No sabía ni me importaba lo que había encontrado en su interior. Eso fue lo más extraño, la completa indiferencia del mundo físico ante lo que acababa de descubrir. Yo llamé a Maya a las 3:15 de la mañana, hora de ella, que era primavera, hora de la tarde en Japón. Contestó de inmediato. Le conté lo que había mostrado la inversión. Ella guardó silencio un largo rato, y entonces dijo: necesito contarte algo que no te he contado. La simulación que mencioné, el experimento mental que mi supervisor me dijo que dejara de lado, el campo de supresión, lo modelé. Lo modelé como algo que podía construirse deliberadamente, no como un fenómeno natural, sino como una supresión artificial de una reacción de fusión estelar desde el interior del cuerpo estelar. La razón por la que mi supervisor me dijo que lo ocultara fue que los requisitos energéticos para algo así superaban con creces cualquier cosa en nuestra física, y publicarlo equivaldría a escribir un artículo sobre magia. Yo le pregunté: ¿y cuáles son esos requisitos energéticos, Amaya? Comparables a la producción de una estrella. Ella respondió: pero amigo, sea lo que sea que esté ahí adentro, no llegó por accidente. No se acaba dentro de una estrella por accidente. Se acaba dentro de una estrella porque se pretendía estar allí. Solo quiero asegurarme de que ambos tengamos claro lo que estamos viendo. Ella terminó de hablar. Ambos teníamos claro lo que estábamos observando. Llamé al militar Rock a las 7 de la mañana, hora de él, y le informé sin suavizar la situación. Él guardó silencio más tiempo del habitual después de que terminé. Luego, con una voz que había perdido algo de precisión operativa, me preguntó si estaba seguro. Le dije que los datos estaban limpios y que la inversión también. Owen, mi compañero, había verificado el procesamiento de forma independiente, y el análisis de neutrinos de Amaya corroboró la ubicación y el tamaño aproximado a partir de una medición completamente independiente. Él me dijo que lo necesitaba por escrito. Le dije que se lo entregaría al mediodía. Luego él me dijo: llevo 9 años en este trabajo. He ejecutado escenarios de contingencia para todos los eventos meteorológicos espaciales históricos. He modelado la respuesta de la red a un evento de la clase Carrington incontables veces, pero no tengo un escenario de contingencia para algo que vive en nuestro Sol y que está vivo. Lo sé, respondí. ¿Qué les digo a mis superiores? ¿Qué debo decirles? Él dijo: bueno, entonces diles la verdad. Diles que hay algo dentro del Sol y que no sabemos qué es, ni lo que quiere, ni cómo llegó a él. Diles que lo único que podemos hacer por ahora es observar, medir e intentar comprender lo que viene antes de que llegue. Respondí. Él me preguntó que si ya era demasiado tarde para prepararse, y le dije que ya era demasiado tarde, a lo cual colgó. A la mañana siguiente, una mujer llamada Katie Morales me contactó a través de un colega en común con un mensaje que casi no abro porque el remitente era una monja carmelita de una zona rural de Nuevo México,
y yo estaba en medio de una crisis y mi umbral para contactos irrelevantes era prácticamente nulo. Pero me alegró de que mi colega Owen me lo haya marcado como digno de leer, porque la hermana Katie fue, como estaba a punto de descubrir, una de las voces más importantes de esta historia que les estoy contando. Katie tenía un doctorado en astrofísica por la Universidad de Chicago y había pasado la primera década de su carrera a la investigación genuina, antes de que a los 38 años tomara sus votos y fuera a retirarse a una pequeña casa de adobe a unos 32 kilómetros del complejo de radiotelescopios de gran tamaño en Sakura. Había explicado esta decisión en el mensaje de forma indirecta, afirmando que había llegado a creer que la disciplina de observar y escuchar tenía más y formas de las que la cultura científica solía reconocer. Monitoreaba las emisiones de radio solar como práctica personal, utilizando un equipo modesto que ella misma había construido y modificado a lo largo de muchos años. Y lo que había estado haciendo tanto tiempo que conocía el sonido del sol como un músico, ya conociendo una pieza que ha tocado durante una década, se volvió muy común en ella. Sin embargo, lo que había estado escuchando ella desde la mañana del primer parpadeo no era el sonido del sol que ella conocía. Bajo el ruido del habitual radio, el siseo y el crepitar de la actividad superficial y la emisión de partículas, recibiendo una nueva señal. Un eco subarmónico bajo y continuo, ligeramente desfasado con respecto a la emisión normal del sol. Lo describió como una segunda voz debajo de la primera, mucho más tranquila, firme y presente, de una forma en que la actividad superficial simplemente no podía. Lo había estado grabando desde que lo notó por primera vez y había estado considerando si debía reportárselo a alguien, y había decidido que las circunstancias hacían que reportarlo fuera lo correcto, independientemente de cómo se recibiera. También hizo una observación. El mensaje se comunicó con gran cuidado, y yo quiero transmitirlo con igual cuidado. Dijo que al escuchar las dos señales juntas tenía la impresión de que estaban conversando, que el ritmo de la emisión solar cambiaba en respuesta a la presencia de esta segunda señal, la cual no era una superficie pasiva que transmitía un sonido extraño, sino un cuerpo activo que hacía algo con la presencia que podía sentir en su interior. Dijo que tal vez estaba proyectando. Dijo que toda una vida de práctica contemplativa probablemente la predispuso a encontrar autonomía en cosas que no la tenían. Pero dijo que quería informarlo, porque había aprendido en esa misma vida a tomar en serio las cosas que notaba, incluso cuando no podía explicar inmediatamente por qué importaban. La incluí en la llamada grupal del viernes por la tarde. El comandante Rock estaba ahí. Mi colega Maya también estaba ahí desde Japón. A media mañana, en su tiempo libre, bajó la montaña en su habitación junto al centro de control de detectores, y su imagen en pantalla tenía esa cualidad un tanto extraño que a veces tienen las videollamadas desde instalaciones subterráneas. Era la sensación de comprensión e interioridad, como si los 1000 metros de roca sobre sus cabezas hicieran la luz ligeramente más densas. Akira estaba ahí desde el CRN sin afeitar y electrizado con la energía específica de alguien que ha acertado en algo importante durante demasiado tiempo como para confiar plenamente en su experiencia. Yo presenté la inversión heliosísmica, presenté el análisis de neutrinos de Amaya, también presenté el registro histórico de Katie que muestra la presencia de anomalías antes del primer parpadeo. Presenté los datos satelitales y la documentación de Owen sobre las lagunas de datos. Lo presenté de forma clara y completa, como se presenta la evidencia cuando se requiere que la sala llegue a la misma conclusión a la que ya se ha llegado, y que ellos mismos la alcancen para que también sea suya. Cuando terminé, nadie dijo nada durante 20 segundos. Entonces Akira dijo en un tono casi amable, algo inusual en él, lo siguiente. ¿Qué tan seguro están de la estimación del tamaño? Preguntó tan seguro como si hubiera apostado mi reputación profesional por ello, lo que provocó un breve suspiro. Quizás eso no le hizo reír. Bueno, necesito contarles en qué he estado trabajando, continuó compartiendo su pantalla.
Era un modelo que no había visto antes, una sección transversal del interior solar con la anomalía trazada a la profundidad correcta, y sobre ella se superponía una proyección de lo que describió como el perfil de absorción de energía a lo largo del tiempo. Esta cosa, según su modelo, no era estática. Crecía lentamente, quizás unos pocos kilómetros por día, pero de forma constante. El comandante Rock dijo: ¿A dónde se está extendiendo? Akira dijo: hacia el límite de la zona radiactiva, donde el interior pasa de la transferencia de calor convectiva a la radiativa. Debajo de eso está el núcleo, ¿sabes? ¿Y si llega el núcleo, qué pasará? Akira explicó que la reacción de fusión es lo que genera la presión que impide que el Sol colapse por su propia gravedad. Dijo que si algo en el núcleo comenzara a absorber una fracción significativa de la salida de la fusión, el equilibrio de presión se vería afectado. Y él no se detuvo. Escuchen bien, no estoy modelando una escala de tiempo para eso, porque no tengo suficientes datos, y no quiero ponerle una cifra a algo que no puedo respaldar. Pero la dirección de la tendencia no es ambigua, niños, dijo. La hermana Katie, que había estado escuchando en silencio, preguntó: Oye, ¿puedo hablar? Todos miraron su pantalla. ¿Alguien ha preguntado qué es lo que quiere esta cosa? Akira empezó a decir algo y luego se detuvo. No estoy hablando de algo teológico, estoy hablando observacionalmente, continuó la hermana Katie, disminuyendo la velocidad y luego se detuvo. Detenerse requiere algún tipo de intención. Como señaló el doctor Akira en su artículo, lleva ahí al menos 3 semanas, probablemente más. El Sol ha estado modificando su emisión en respuesta a ello. Si se tratara de un proceso puramente físico, un objeto denso siguiendo una trayectoria balística, los parpadeos serían aleatorios, irregulares, ¿no? Una lectura pasiva en una interacción física, pero estas cosas no son aleatorias. Los intervalos están cambiando, las sobretensiones al final de cada evento están aumentando. Es un sistema que responde a algo. Ambos lo hacen, dijo. Luego hubo una pausa. Sea lo que sea ahí, no está ahí parado, está haciendo algo. Y si está haciéndolo, hay una razón para ello. Y creo que comprender la razón es más importante ahora que construir modelos de los parámetros físicos. Hubo un largo silencio. Luego Amaya dijo en voz baja: Sí, ella tiene razón. Luego el comandante Rock preguntó: ¿Qué quieres que hagamos? La hermana Katie respondió: ¿Alguna vez han escuchado algo que no han escuchado antes, pero saben de antemano qué puede ser? La expresión del comandante Rock en la pantalla era difícil de interpretar. Era la expresión de un hombre cuyas herramientas profesionales acababan de ser respetuosamente dejadas de lado y que no estaba del todo seguro de cómo enojarse porque el argumento era correcto. Yo necesito información práctica, dijo el comandante. Lo entiendo, comandante Rock. Lamento no tener más que darles todavía, pero creo que escuchar produciría con el tiempo algo bueno, y creo que la alternativa es prepararse a fondo para lo que no debería ocurrir. La llamada terminó alrededor de las 6 de la tarde. El comandante Rock se quedó unos minutos después de que los demás se callaran y pasó la mayor parte del tiempo en silencio, mirando a un punto a la izquierda de su cámara, lo que para Rock era el equivalente a que cualquier otra persona se desmoronara visiblemente. Consíganme todo lo que tengan por escrito, todo, por favor. Voy a pedirles a mis superiores que cambien su forma de pensar sobre esto. Necesito darles una razón sólida, dijo él. Ya dijimos que lo haríamos, dije, a lo que él contestó. Por si sirve de algo, me he equivocado en algunas cosas a lo largo de mi carrera. Nos hemos equivocado con las evaluaciones de amenazas y con los vectores de riesgo y con los plazos. He aprendido a vivir con esto, pero nunca he estado en una situación con la que ni siquiera pudiera identificar la naturaleza de la amenaza. Voy a necesitar un momento para eso. Él se quedó callado. Mi compañero Owen y yo trabajamos casi toda la noche preparando el registro escrito. En algún momento después de la medianoche me di cuenta de que estaba escuchando algo más que el teclado de Owen y el sistema de ventilación. Sin proponérmelo conscientemente, había activado la señal de radio solar a través del pequeño altavoz de mi escritorio, como a veces hago cuando quiero pensar. Era algo que había empezado a hacer años atrás durante los largos turnos de monitorización, convertir la señal de radio del Sol a una frecuencia audible y dejarla sonar de fondo. Sonaba como fuego,
Sobre todo un siseo bajo e interrumpido por chasquidos y crepitaciones cálidos e irregulares, el sonido de un proceso físico demasiado grande y antiguo como para ser descrito con detalle. Esa noche sonaba diferente, bajo ese siseo tan bajo que al principio pensé que lo estaba imaginando. Ahí había un ritmo, no el ruido aleatorio de la actividad superficial, sino un pulso constante y continuo, regular como la respiración misma. Era un sonido que se repetía y repetía sin variar como varía el ruido, porque el ruido es constante por definición, y este no. Owen dejó de escribir y levantó su vista. Yo subí un poco el volumen y ambos escuchamos esto. Estaba ahí, firme y paciente, bajo todo lo demás. El sol emitía un sonido que no había emitido antes. Yo llevaba 11 años escuchando al sol y sé la diferencia entre un ruido nuevo en un sistema solar y un cambio en el sistema mismo. Y lo que escuchaba no era un ruido nuevo. Pensé en lo que había dicho la hermana Katie, que el sol estaba cambiando su emisión en respuesta a la presencia en su interior, que ambos estaban haciendo algo. Pensé en lo que mi compañera en Japón Amaya había dicho en aquella llamada matutina sobre los requisitos energéticos para una estructura capaz de suprimir la fusión estelar, la cual uno no acaba dentro de una estrella por accidente, que uno tiene la intención de estar allí. Y ese gigante, ese titán tenía algo entre manos. Yo pensé incluso en lo que Akira había dicho sobre la desaceleración que requiere agencia. Me senté y escuché el ritmo bajo el fuego, e intenté hacer lo que me había dicho la hermana Katie. Intenté escuchar sin decidir de antemano qué escuchaba. A las 12 de la noche los instrumentos registraron un temblor. No fue un parpadeo, no fue lo suficientemente fuerte como para que se ajustara a la definición de umbral, sino más bien como la actividad precursora de un evento mayor, el tipo de cosa que habría registrado como ruido de fondo cualquier otra noche. El intervalo entre el primer y el segundo parpadeo fue de 43 horas. El segundo parpadeo se produjo a las 9:44 de la mañana del viernes. El temblor se registró a las 12 de la noche del sábado. Hice el cálculo que no quería hacer. Miré el número que obtuve y lo anoté en mi cuaderno. Luego cerré el cuaderno. Lo puse boca abajo sobre mi escritorio y observé el sensor solar un rato. No les voy a decir qué sugiere la progresión. Ustedes son capaces de hacer ese cálculo ustedes mismos, y les conviene más llegar a la conclusión en sus propios términos que se les den un lenguaje que podría parecer más abstracto de lo que es. Pero lo que sí diré es que salí alrededor de la 1 de la mañana, y me paré en el estacionamiento bajo el cielo de las montañas de Sacramento, y no sentía el frío como normalmente lo siento. Las estrellas brillan muchísimo y eran más numerosas, como suele ocurrir aquí arriba, donde el aire es enrarecido y seco, y no hay luz urbana en 80 kilómetros a la redonda. En cualquier dirección la Vía Láctea era una estructura física en lo alto, un río de luz pálida, antigua, enorme y completamente indiferente. Yo me quedé ahí, miré hacia arriba e intenté recordar cómo se sentía mirar el cielo y sentirse pequeño en el buen sentido. La forma en que te hace sentir incluido en algo, en lugar de ser ignorado. Recuerdo haber tenido esa sensación. Ya no podía localizarla en mi cuerpo. El sol estaba bajo el horizonte, en algún lugar al otro lado de la Tierra, bajo la oscuridad, y en su interior un titán del tamaño de Júpiter se asentaba en la zona convectiva profunda, absorbiendo energía y creciendo lentamente hacia el núcleo. El sol le estaba respondiendo, modificando su emisión, creando un ritmo repetitivo en sus emisiones de radio que la hermana Katie había estado grabando durante 2 días y que yo ahora escuchaba en la madrugada de un sábado en un estacionamiento en Nuevo México. Yo no sé qué quiere esa maldita cosa. Debo ser sincero al respecto. Ninguno de nosotros sabe qué quiere ese titán. No sé si querer es siquiera una categoría aplicable a algo cuya naturaleza no podemos describir con nuestro vocabulario. Es posible que lo que presenciamos no sea intención en absoluto, que lo que aparece en agencia sea un proceso puramente físico que carecemos del marco para comprender, y que el ritmo de la emisión de radio es tan mecánico como el repiqueteo de una campana al caer en una piedra. También es posible que no lo sea. Yo volví adentro y preparé más café.
Me senté en mi escritorio y seguí observando. El contador en la esquina de mi pantalla registra el intervalo entre eventos solares. Ha estado sonando desde el segundo parpadeo. Es justo en el momento en que grabo esta secuencia regresiva. La señal de radio sigue sonando por el altavoz de mi escritorio. El segundo ritmo sigue ahí. Owen también puede escucharla ahora. Él llegó esta mañana antes de las 7. Dejó el habitual café en mi escritorio. Miró el altavoz un momento y se sentó en su puesto de trabajo sin decir nada. Lleva 3 horas con esto. No se ha puesto los auriculares como siempre hace cuando quiere concentrarse. Creo que ha estado escuchando. He intentado grabar este relato con cuidado y precisión, sin adornos ni interpretaciones que vayan más allá de lo que respaldan mis datos, porque creo que esta historia merece ser contada de una manera que no requiere que confíen en mi palabra, sino que les permita seguir la cadena de evidencia y llegar a donde yo he llegado por su propio camino. He intentado ser honesto sobre mi historia, mis prejuicios y cómo soy la persona equivocada para estar en el centro de todo esto. Incluso un hombre que gritó lobo hace 5 años no es el narrador ideal para la llegada de algo que podría ser mucho peor que un lobo, pero yo soy el hombre que he estado observándolo. Soy quien lo escuchó primero. Y sea lo que sea que esté ahí adentro, ese titán en el sol ahora, sea lo que sea que esté ahí bajo la luz del horno, creciendo, silencioso y pacientemente como una marea, yo soy quien debe vigilarlo. A veces salgo temprano por la mañana, antes de que llegue el resto del personal, y me quedo en el estacionamiento. Miro hacia el este y espero a que el horizonte se ilumine. Las montañas se tornan primero doradas, luego rosadas. Luego el cielo cambia de azul profundo a todos los tonos de la mañana en 15 minutos, y entonces el sol sale por la cresta naranja, enorme y cercano en el aire del desierto, y cada mañana sigue siendo lo más común y extraordinario del mundo. Sin embargo, puedo notar algo diferente en él. Hay un enorme ojo gigante saliendo de él, cada vez más visible desde aquella ocasión. Hay algo dentro que antes no estaba. Yo me quedo en el estacionamiento, en el frío seco de la montaña, lo miro y lo escucho, y el ritmo sigue ahí firme y paciente esperando algo. Tal vez en algún momento crecerá, y entonces la vida misma como la conocemos cambiará. Ya no estoy seguro si estoy esperando a que el sol responda o que nosotros nos extingamos, pero sea lo que sea, espero que tengamos buena suerte. Cambio y fuera.